Tema 3, acciones en la edificación. El tema 3 lo vamos a dividir en 5 partes. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de acciones permanentes, de acciones variables, de acciones térmicas y de acciones accidentales. Estos son los tipos de acciones en general que os podéis encontrar en una edificación. Pues podéis tener mobiliario, el solado, la tabiquería, podéis tener un parking, podéis tener viento, o sea, tenéis carga de aparcamiento, podéis tener viento, podéis tener sobrecargas de uso de personas, podéis tener una cubierta jardinada, podéis tener espacio de almacenamiento. Bueno, pues todo esto, ¿cuánto pesa todo esto? Pues todo esto tenemos que saber cuánto pesa. Tenemos que saber proyectar y tenemos que dar una magnitud a estas cargas. Porque hasta ahora, en estructuras 1, solo decíamos, bueno, si tienes esta carga de 1 tonelada por metro lineal, bueno, bien, pero yo proyecto un edificio y este edificio se utiliza para muchas cosas. ¿Qué es cada una de estas cosas? Pues bueno, pues la clase de hoy es la que servirá para decir, esto pesa tanto otro y esto pesa tanto de más allá. Es un poco el motivo de la clase de este tema. Los valores de las cargas, ¿de dónde los saco? Bueno, pues en cada país están tabulados en una norma diferente. En nuestro país, para edificación, están tabulados en el documento básico de seguridad estructural de acciones en la edificación y también para las acciones indirectas inducidas por el sismo en la norma de construcciones sismorresistentes del 2002. ¿Por qué digo acciones indirectas? Porque claro, un sismo per se no es una fuerza. Un sismo lo que genera es una aceleración a un sólido, que es una edificación. Esa masa acelerada, ya sabéis que por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, genera una fuerza. El hecho de acelerar una masa me está generando una fuerza y me está generando una fuerza en todas las masas del edificio. Bueno, pues ese planteamiento, para saber unas acciones, poder evaluar unas acciones equivalentes a esas aceleraciones que se producen en las masas, pues tenemos la norma sismorresistente. Nosotros no vamos a trabajar específicamente en este curso con la norma de construcciones sismorresistentes, sino que vamos a trabajar básicamente con el documento de acciones en la edificación. Que sepáis que nosotros trabajamos con edificación, pero no es la primera vez que cualquiera de los que acaban esta titulación acaban haciendo dirección de ejecución de obras de edificación o también dirección de ejecución de obras de obra civil. Entonces, en la obra civil, pues hay la IAP del 2011, que es la instrucción sobre las acciones a considerar en los proyectos de puentes de carretera, la norma de construcción sismorresistente de puentes del 2007 y la instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril. Bueno, lo digo porque no vamos a tratarlos, pero que sepáis que a veces, por cuestiones del destino, uno acaba trabajando no solo en edificación, sino que acaba trabajando en otro tipo de obras. Y bueno, tenéis que saber que bueno, para edificación es el código técnico y para otros tipos de obras civiles, pues las normativas que acabamos de comentar. ¿Cómo se evalúa el peso propio? Pues esta es la más fácil. El peso propio de uno mismo, pues se sube a una báscula y se pesa, pero es que el peso propio de una tiza, pues yo calculo el volumen de la tiza por la densidad de la tiza y tengo lo que pesa esta tiza. Si quiero saber el peso propio de ese tabique de ahí, pues calculo el volumen que hace el tabique por la densidad de ese tabique o de ese material y básicamente tengo el peso de ese tabique. Por lo tanto, en general, en los elementos estructurales, cerramientos y elementos separadores, tabiquería y carpintería, pavimentos enlucidos, falsos techos, etc., ese peso es muy fácil de calcular, porque yo sé cuánto pesa la madera, que este contrachapado de madera pues, tiene una dimensión por otra dimensión por un espesor, calculo el volumen, uno por otro y por la densidad y saco el peso. ¿Dónde puedo sacar los valores característicos de densidades? Pues lo puedo sacar en el anejo C, prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno, tabla de C1, peso específico aparente de materiales de construcción. Aquí tengo la arenisca, basalto, bloque de hueco de cemento. Bien, ahora realmente esta norma, pues por decirlo de alguna manera, ha simplificado mucho. Antiguamente teníamos la norma de acciones en la edificación, que la podéis consultar en internet, del 88, que te decía, pues este tipo de forjado pesa tanto, este otro tipo de forjado pesa tanto otro. Y es un poco más cómoda, y realmente los pesos no han cambiado de nada. Es decir, lo que pasa es que ahora te lo dan menos masticado, y antes te lo daban más masticado.
Luego os recomiendo que a la hora de calcular los pesos propios de algo, no solo consultéis el código técnico de edificación, sino que consultéis pues, el manual de uso del que te vende la cubierta metálica correspondiente o el manual de uso del que te vende el panel que sea que vayas a poner en obra. En general, se admite que para tabiques ordinarios el código técnico admite una carga de 1 kilonewton metro cuadrado cuando estoy hablando, por ejemplo, de una vivienda. Una vivienda, en vez de andar poniendo cargas lineales allá donde va a haber los tabiques, el código técnico te dice, no, mira, mejor ten en cuenta 1 kilonewton metro cuadrado sobre toda la superficie, porque además los tabiques son una cuestión que hoy están aquí y de aquí a 5 años alguien hace una reforma porque compra ese establecimiento o ese piso y modifica dónde va a estar colocado el tabique. Por lo tanto, suele suceder que esa carga pues, es variable. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, también hay otro tipo de acciones permanentes, como son el pretensado. El pretensado es una tecnología de los años 40, en la que el hormigón estructural, pues si yo tengo una viga que cuando está cargada, ahora hago una viga biarticulada, la más sencilla de todas, cuando está cargada, pues intenta deformarse con esta deformación cóncava. Lo que sucede es que normalmente, bueno, pues el armado que hay aquí, si es pasivo, pues se pone a trabajar porque la parte de abajo se tracciona y la parte de arriba, que es el hormigón, se comprime. Pero hay una tecnología que es coger y decir, bueno, yo voy a pasar un elemento aquí que esté pretensado, un acero de alta resistencia que esté pretensado. Pretenso el acero, hormigono y suelto el acero. ¿Qué sucede? Que el acero se intenta cortar. Cuando ese acero se intenta cortar, está transmitiendo una fuerza de compresión en la zona inferior con una excentricidad con respecto al centro de gravedad. ¿Qué hace eso? Si yo comprimo la parte de abajo, pues me genera una contradeformación que se opone a la deformación por cargas gravitatorias del elemento. Esa contradeformación pues me sirve para que bajo cargas gravitatorias generalmente pues tenga una deformación muy reducida. Cargas permanentes tengan una deformación muy reducida. Pues son acciones que se tienen que tener en cuenta en edificación. Otras acciones que se tienen en cuenta son las acciones del terreno, que son permanentes. Cuando hago un muro de contención como el que veis aquí, si dispongo un muro de contención, pero esto ya lo veréis en geotecnia y cimentaciones, claro, el hecho de que yo tenga aquí una tierra contenida, esta tierra, hablando mal y claro, se intenta desparramar y está empujando al muro de contención. Es una acción permanente. ¿Qué acciones variables puedo tener? Bueno, la sobrecarga de uso. Si monto un sarao, viene mucha gente porque invito a ganchitos, y entonces toda esta sobrecarga de uso hay que tenerla en cuenta. Esta sobrecarga de almacenaje hay que tenerla en cuenta. Esa sobrecarga de mobiliario hay que tenerla en cuenta. Y esto lo vamos a tratar de forma que vamos a traducir el uso determinado de la edificación correspondiente con una sobrecarga. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la normativa. En nuestro caso, el Código Técnico de Edificación. En zonas residenciales vamos a plantear que en viviendas vamos a tener una carga uniforme de 2 kilonewtons metro cuadrado, a no ser que sea un trastero, que vamos a tener una carga uniforme de 3 kilonewtons metro cuadrado. Y además nos vamos a asegurar de que en cualquier vano puede haber una carga centrada de 2 kilonewtons, puntual. En general, si cumples esto para luces normales, cumples también esto de aquí, digo en general en las viviendas, pero lo veremos. Luego, zonas de acceso público, zonas de acceso al público. Bueno, pues zonas con mesas y sillas, zonas con asientos fijos, zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas como vestíbulos de edificios, etcétera, zonas destinadas a gimnasio, zonas de aglomeración, salas de conciertos, etcétera, locales comerciales, pues todo está tabulado. ¿Qué voy a hacer una vivienda? Esta carga. ¿Qué voy a hacer un local comercial? Esta otra carga. ¿Qué voy a plantear una cubierta transitable? Esta carga. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que pensar es a qué va destinado mi edificio. Y entonces, sabiendo a qué va destinado mi edificio, pues me plantearé qué cargas tiene. Si me planteo, por ejemplo, este aula de aquí, es una zona con mesas y sillas. Tendrá una carga de 3 kilonewtons metro cuadrado, porque para que nos hagamos una idea, es 300 kilos metro cuadrado. 4 personas, un metro cuadrado que pesa cada una 75 kilos.
No está mal. Esto es el día que se monta la fiesta, que estamos todos así, en este aula, y bailando muy pegados. Bueno, pues eso es lo que prevé el Código Técnico de Edificación. ¿De acuerdo? Y es lo que tiene que prever nuestra estructura. ¿Alguna duda al respecto? Obviamente luego hay asteriscos de si, bueno, la nieve, dependiendo de si la cubierta es inclinada o no es inclinada, bueno, lo iremos viendo en casos específicos, pero la nieve acumulada en la cubierta pues tiene un peso y hay que evaluarlo según la zona en la que te encuentres. Si estás en el Pirineo, la carga de nieve no es la misma que la que tendrás en Palma a nivel del mar. ¿Por qué? Pues porque la acumulación de nieve en el Pirineo es mucho más bestia que la que tienes aquí. ¿Alguna duda? Bien, otras acciones variables que podemos tener. Bueno, pues podemos tener en zonas de acceso y evacuación de edificios, lo normal es que se aumente 1 kN metro cuadrado. Si aquí tenemos 3 kN metro cuadrado, en la zona de acceso podemos llegar a tener 1 kN metro cuadrado más. Entonces, este edificio, esta zona tiene una sobrecarga de uso y el pasillo tiene otra sobrecarga de uso 1 kN mayor. Las escaleras, etcétera, suelen tener 1 kN metro cuadrado más que la zona que están sirviendo. En balcones volados se pone también una sobrecarga lineal de 2 kN metro lineal. Esto es muy identificativo, se ve en esta foto de aquí. Veis que cuando pasa algo, no sé, pasa la procesión correspondiente, todo el mundo se asoma a la barandilla y claro, esa barandilla tiene que aguantar esa carga de 2 kN metro cuadrado porque queremos que esa gente que está viendo el espectáculo de abajo siga viviendo al día siguiente el espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sobrecarga hay que tenerla en cuenta por motivos obvios, que acabo de decir, vitales. Y cuando tenemos zonas de almacén o biblioteca, pues se debe plantear y se debe pensar, bueno, ¿qué voy a almacenar? ¿Cuánto va a pesar? Y esto debe aparecer en el libro de mantenimiento y uso del edificio. Y debe haber una placa que diga, señores, aquí se puede cargar 10 kN metro cuadrado, 1 tonelada metro cuadrado. Bien, pues debe aparecer en una zona de almacenamiento, tiene que tenerse claro hasta dónde puede llegar el usuario de ese edificio. Es como cuando uno ve un tráiler o un camión, pues ve la carga máxima que puede llevar ese tráiler, la tara que tiene, etc. Bueno, en porches y aceras y espacios de tránsito, si son privados es 1 kN metro cuadrado, 100 kN metro cuadrado, y si son públicos 3 kN metro cuadrado. Esto es lo que se aplicaría, por ejemplo, aquí, además de las cargas permanentes que tiene este terreno, pues se debería aplicar 3 kN metro cuadrado. La realidad de la situación es que normalmente cuando te haces un muro de contención, aquí tienes que rellenar y el camión que te rellena ese relleno ya pesa 10 kN metro cuadrado, por lo que a veces incluso el código técnico se queda corto y hay que tener en cuenta cargas que no las tengo que cumplir por ley, pero es obvio que las voy a tener que cumplir porque el camión que me va a poner el relleno aquí ya pesa 10 toneladas al metro cuadrado y es la primera carga que va a aparecer en ese muro. ¿Me explico? Luego, no solo hay que utilizar el código técnico, sino que hay que utilizar el COCO para plantear las cargas que van a llegar a una edificación. Estas cargas que están planteadas en el código técnico ya contemplan la alternancia de cargas. Ya veremos lo que es la alternancia de cargas, pero os avanzo que cuando yo analizo una estructura, el peor estado no es que todo esté cargado. Puede ser que un vano esté cargado, el siguiente descargado, el siguiente cargado, sea una situación más desfavorable para la estructura en según qué aspectos que el que todo esté cargado. Por último, además hay que hacer una combinación de acciones, porque claro, puede pasar que la universidad nos dé permiso para hacer una fiesta de Nochevieja aquí y montemos una fiesta de Nochevieja impresionante en este edificio, pero además puede pasar que a la vez de que esto esté a reventar y cumplamos a tope con la sobrecarga de uso, pues haya viento. Bueno, pues hay que combinar esas acciones y tener en cuenta la frecuencia donde puede pasar que, además de estar cargado al tope, pues haya mucho viento en el exterior del edificio. Para evaluar esa posibilidad se tiene que hacer combinaciones de carga que están explicadas en el tema 1 y 2 de la asignatura, que los tenéis grabados en vídeo. Sin embargo, como lo haremos de forma práctica, creo que os recomiendo que veáis los vídeos, pero además que sigáis las clases porque es mucho más útil y se entiende mucho mejor con un ejemplo la combinación de acciones o con varios ejemplos que atendiendo una clase teórica.
Acciones sobre bandillas y elementos divisorios, pues es verdad, yo si me apoyo en esta pared no tengo que traspasar y acabar en el aula de al lado. Entonces, esto en general, estructuralmente ya con buena práctica constructiva no tiene que pasar, pero también se tiene que contemplar. Está estipulado que tienes que poder aguantar una fuerza a 1,2 metros sobre el borde superior del elemento, si este está situado a menos altura, pues a menos altura, pero en cualquier caso tienes que tener unas fuerzas horizontales que están tabuladas en la tabla 3.3 que tenéis aquí. Zonas de tráfico y aparcamiento también están tabuladas, sobre todo no solo la carga de un parking, que puede parecer que es mucha, realmente no es tanta, o sea, pesa más un sitio lleno de gente que un sitio lleno de coches, porque el coche por metro cuadrado pesa menos. Lo que sí que es cierto que el sitio lleno de coches tiene la posibilidad de poner un gato, porque se me ha pinchado una rueda, o al camión que viene se le ha pinchado una rueda, y ahí hay una carga puntual muy, muy importante. Entonces, a veces es más restrictiva la carga puntual del gato que levanta todo el coche que la carga distribuida de todo el parking. Acciones de viento, tenemos que tenerlas en cuenta, ya aprenderemos a utilizarlas, pero en principio tenéis que saber que el viento normalmente viene solo de un lado a la vez, solo viene por un lado, entonces en un lado te empuja y en el otro, porque se te genera aerodinámicamente una succión en la cara opuesta. Entonces realmente cuando el viento viene a un lado empuja esta cara, pero también te tracciona esta cara, y como el edificio normalmente es coherente una cara con la otra, no tiene por qué, pero suele serlo, todo el edificio tiene un empuje horizontal que es la suma de la presión más la succión. Las cubiertas, dependiendo de la aerodinámica que tengan, de la pendiente que tengan, pues tienes presión en la cubierta por el viento o puedes tener succión en la cubierta. Es muy habitual en cubiertas ligeras tener en cuenta el arrancamiento, es decir, calcular si esa cubierta va a ser arrancada o calcular los elementos para que no lo sea, o dimensionar los elementos para que no se vaya volando la cubierta. ¿Alguna duda hasta aquí? Otro aspecto que aparece en la diapositiva que creo que es importante mencionar es que el viento, a medida que me voy hacia arriba, crece en magnitud. Por eso las velas de barco, si miráis los barcos de competición, antes hacían así. Si este es el mástil y esta es la botavara, hacían una cosa así. Ahora si miráis una vela de surf, hace así. ¿Por qué? Porque aquí arriba es donde se caza más viento. Tiene sables forzados y se intenta que la zona superior tenga más superficie. Acciones variables. El viento depende de la forma y de las dimensiones de la construcción. Resulta que la aerodinámica del edificio influye mucho en cómo va a ser presionado o a haber presión o succión del viento. Lo veremos, estará tabulado. También la exposición, no es lo mismo un edificio enfrente del mar que un edificio en el casco antiguo de Barcelona, porque el edificio enfrente del mar va a tener un empuje del viento directo de un viento que puede venir de muy lejos. Sin embargo, en el casco antiguo de Barcelona, si tienes una fachada a 4 metros y luego tienes 2 medianeras, pues el viento, bueno, antes se tendrá que cargar el edificio de enfrente. Obviamente si se lo carga, vendrá por ti, pero lo normal es que tengas otra exposición de viento, y esto está contemplado y tabulado en el Código Técnico de Edificación. La presión dinámica es 0,5 kilonewtons por un coeficiente de exposición por un coeficiente de presión, ya sea de presión o de succión. Entonces, en general, el coeficiente de exposición puede ser 2 para entornos urbanos y edificios hasta 8 plantas, pero también hay una tabla que, dependiendo de la altura y la exposición, pues ese 2 está mucho más tabulado. Y luego el de presión y de succión, pues en la cara de presión, la cara a barlovento, digamos, del edificio, pues tendrá una presión, y la cara sotavento tendrá una succión determinada, que están tabulados también en el Código Técnico. También hay diferentes zonas catalogadas en todo el territorio español. La zona A, la B y la C. Aquí en Baleares estamos en la C, que es la que más viento sopla de las tres. Tampoco hay muchísima diferencia de una a otra, pero bueno, aquí lo veis. Estas son las diferentes zonas, en donde hay velocidades de viento de 26 metros segundo, 27 y de 29. ¿He dicho metros segundo? Sí. No está mal. Bien. Y luego tenéis el coeficiente de exposición, que está en diferentes anejos.
pero también está en la tabla que tenéis aquí. Grado de aspereza del entorno, no es lo mismo el borde del mar que un terreno rural llano sin obstáculos, que una zona rural accidentada, etc. Veremos cómo calcular estos coeficientes durante la asignatura de forma práctica, pero que sepáis que esto influye. El coeficiente de presión o de succión, claro, depende. No es lo mismo tener un edificio achatado así que tener un edificio como este, que se enfrenta al viento. Este tiene una proporción de la base con respecto a la altura muy diferente y unas cualidades aerodinámicas muy diferentes a este de aquí. Entonces, esbeltez en el plano paralelo al viento se refiere a esto. El edificio que he dibujado aquí, este muy elevado, tiene una esbeltez mayor o igual que 5. Sin embargo, este edificio tan achatado tiene una esbeltez menor o igual a 0,25. La esbeltez no es más que la altura partido de la base. Y entonces, bueno, pues dependiendo de la aerodinámica, está tabulado. Obviamente, para edificios muy característicos, con formas muy determinadas, un estadio de fútbol, se puede llevar a un túnel de viento, la maqueta, y evaluar cómo presiona y succiona en la cara de barlovento y la cara de sotavento y cómo se comporta aerodinámicamente ese edificio. Para tableros de puentes se hace, para edificaciones específicas se hace, para las edificaciones normales se coge el código técnico y evalúas según tablas lo que más o menos ya está bastante testeado que va a suceder. Aquí tenéis el fenómeno de que aquí se presiona y el remolino que se genera detrás que succiona la cara posterior, pero bueno, no entro en... Esto sí que lo podéis ver normalmente cuando veis el Campeonato del Mundo de Rallys de coches, que hay mucho polvo, veis la succión, se puede observar este remolino que se forma detrás del coche. El coche, como va a 120 km por hora, es como si tuviese un viento de cara de 120 km por hora y veis el remolino que hace detrás del alerón de cola, pues es un poco lo que genera succión en la parte de atrás del coche. Y por eso lo del alerón, para intentar evitar que esa aerodinámica perjudique al coche. Luego tenéis el ángulo de incidencia y los coeficientes. Este es el coeficiente eólico para los edificios de pisos. Dependiendo de la esbeltez y de la fachada que estás analizando, si está barlovento, sotavento, a la izquierda o a la derecha, pues tienes una presión o una succión. Esto lo aplicaremos en el ejercicio que hagamos de curso. Y las cubiertas lo mismo, pues no es lo mismo tener un edificio donde hay un hueco lo suficientemente importante que genere presión interior además, o un edificio que ya sepas que cuando va a haber viento está cerrado. Pero hay edificaciones ligeras que la cubierta se te puede ir volando, entonces la presión interior hacia afuera pues es importante tenerla en cuenta. En cualquier caso, vuelve a aparecer la esbeltez del plano y en la cantidad de huecos que puede tener para evaluar la presión interior. El viento, como bien sabéis, aquí en el polígono de Can Valero en el 2007, no sé si fue un camp de free blow, se llevó parte de las cubiertas de todo el polígono por delante. La nieve, ya lo he comentado antes, también es una sobrecarga a tener en cuenta, que está tabulada. Y la determinación de carga de nieve, pues para simplificar aquí vamos a decir que en Baleares, ¿dónde estás Baleares? O no pone Baleares, o pone Palma de Mallorca. Islas Baleares, Palma de Mallorca, 0,2 kilonewtons metro cuadrado. 20 kilos metro cuadrado es lo que más o menos a priori, sin mayorar, como carga característica, se considera aquí, antes del deshielo. Determinación de la carga de nieve, como os podéis imaginar, no es lo mismo estar por debajo de 1000 metros que por encima de 1000 metros, no es lo mismo, bueno, pues todas estas cuestiones que estamos, bueno, sobrecarga de la nieve en terreno horizontal, pues la altitud varía la carga de nieve que voy a tener que tener en cuenta. Y además, hay un coeficiente de forma que si yo planteo una cubierta en la que puede haber almacenamiento de nieve, no solo el propio de que la nieve se pose y cuaje, sino de que yo, imaginaos que tengo una cubierta como esta y de repente esta cubierta pues sufre un pequeño alud y descarga sobre esta cubierta plana de aquí. Bueno, pues esto lo tengo que tener en cuenta, porque aquí voy a tener almacenada toda la nieve que voy a tener almacenada aquí, más la nieve que me va a descargar cuando aquí se genere un pequeño alud. ¿Me explico? Esto sobre todo hay que tenerlo en cuenta en las limaollas, que a estas alturas ya supongo que todo el mundo sabe lo que es una limaolla en una cubierta. Pues eso, hay que tenerlo en cuenta, básicamente.
Las acciones térmicas, fijaos, esto es un ejemplo claro de lo que puede hacer una acción térmica. Cuando con un incremento de temperatura, si tengo un elemento coaccionado, pues ¿qué pasa? Que ese elemento coaccionado se intentará estirar, como no se puede estirar, pues llega a pandearse. Como está coaccionado, se comprime y no aguanta esas compresiones y pandea. Bien, esto en edificios de estructura metálica, ¿en qué nos afecta? Pues nos afecta en que los edificios tienen un incremento de temperatura de invierno a verano o de la noche al día, y ese incremento de temperatura puede llegar a ser de 30, 40, 50 grados. Bien, ¿qué sucede cuando tengo un incremento de temperatura? Que yo tengo una estructura, ahora voy a hacer la más sencilla que se me ocurre, un pórtico que va a cimentación, no dibujo las zapatas, pero como bien sabéis, aquí incide el sol. Y independientemente de que si está bien aislado o no tanto, pero bueno, en cualquier caso, esto, cuando incrementa la temperatura, ya sabéis todos que el incremento de longitud, porque lo habéis dado en estructuras 1, es igual al coeficiente de dilatación térmica por el incremento de temperatura por la longitud. Y da igual 8 que 80. Aquí el incremento de longitud va a intentar ser este. ¿Y qué sucede? Que a este esfuerzo de que esta viga metálica que va arriba con continuidad en la cara superior de la cubierta intente alargarse, se oponen los pilares, pero los pilares no están pensados para soportar a flexión este incremento de longitud. Están pensados para aguantar la compresión, en general. Por lo que, en general, se oponen muy poco a este incremento de longitud. La coacción que genera un pilar es muy pequeña. Entonces, ¿qué se hace? Hay dos técnicas. Una, dimensionar el pilar como un mamotreto para evitar este deslizamiento, que no es lo normal, o dar la batalla por perdida. Permitir ese deslizamiento y generar lo que llamamos una junta de dilatación. En los edificios de hormigón, las juntas de dilatación rondan entre los 40 y los 50 metros. Cada 40 o 50 metros se corta el edificio hasta la cimentación no hace falta, porque no hay incremento de térmico en la cimentación. Dos pilares conjuntos comparten una zapata, pero en el resto del edificio sí. Entonces, en edificios de hormigón 40-50 metros y en edificios metálicos 30-40. ¿Por qué? Porque dilata más. Este coeficiente, ya sabéis, que es mayor para el acero que para el hormigón. Y se plantea una junta de 2 centímetros. Si queréis un día, podéis plantearos hacer el cálculo de cuánto dilataría un elemento de acero de 30 metros de longitud, con un incremento de temperatura de 40 grados. Y veréis que con una junta de 2 centímetros, pues se salva. ¿Me explico? Bien. Hay que tener en cuenta las variaciones de temperatura del ambiente exterior que conducen a deformaciones térmicas y se suele resolver con juntas de dilatación a 40 metros. Un poco menos si es estructura metálica, un poco más si es estructura de hormigón. También hay acciones accidentales, en este caso el impacto, o el mal conductor, o el conductor bebido, no lo sé. Porque para pegarte contra una columna que te salte el airbag en un parking y te comas medio morro, tienes que andar bien. Pero bueno. Bien, pues los impactos también se tienen que tener en cuenta, también están tabulados, no son motivo de esta asignatura porque no llegamos a tan nivel de especificación, pero que sí que sepáis que están tabulados en el Código Técnico de Edificación, en el documento de acciones en la edificación. Y luego tenemos las acciones del sismo, que sí que están tabuladas en el documento de normas de construcción sismo resistentes del 2002, que, claro, obviamente, como bien sabéis, un terremoto te puede acelerar todo un edificio y, por lo tanto, puede hacer que ese edificio se llegue a colapsar. También tenemos que tener en cuenta las acciones accidentales de fuego y, más que nada, el recubrimiento que le debemos dar a nuestra estructura metálica o el incremento de estructura de madera que tenemos que hacer en la sección determinada que esté expuesta a fuego. Pues eso también lo tendremos que saber evaluar y lo trataremos en la asignatura. Está tabulado en el documento básico de seguridad estructural de seguridad frente a incendios, el SI. Bueno,
también tenemos fábricas químicas o laboratorios que tienen una carga de fuego muy elevada, una carga sí, que también está tabulado en una normativa más para ingenieros industriales, pero bueno, que sepáis que el código técnico también te permite, para viviendas sobre todo, valorar qué carga de fuego tienes y cómo tienes que dimensionar la estructura. ¿Alguna duda de este tema? Bien, como resumen os quiero decir que al final las situaciones cotidianas, como el tener una clase o el tener un parking o el montar una fiesta, eso, ahora yo quiero que a la próxima fiesta que vayáis, digáis, ¿esto cuánto pesa? ¿Y esto aguantará? Pues esta es la pregunta de curiosidad que me gustaría, hombre, los que van a probar la asignatura no, pero los que quieren hacer un poco más, que os planteéis. Entras en un sitio y ¿esto cuánto pesa? ¿Y este forjado lo aguantará? Es decir, esta jácena que tenemos encima, que deberá ser más o menos como la que tenemos debajo, con estas placas alveolares que tenemos encima, ¿aguantarán la carga que está pensado esto? ¿Sí o no? Bueno, pues de esto trata esta asignatura, de que ¿aguantaremos? ¿La estructura aguantará? O cuando entro en estas viviendas de madera del siglo pasado, que noto donde hay un muro de carga y el siguiente muro de carga porque voy andando y me voy haciendo bajito y luego vuelvo a ser alto porque la viga tiene toda la deformación, dices, ¿pero esta viga cuánto aguantará? Bueno, pues esas son las preguntas que vamos a intentar resolver en esta asignatura y vamos a intentar resolverlas, además, con ensayos de carga. Es decir, vamos a coger una viga de verdad de madera y la vamos a reventar, ¿vale? Para saber cuánto aguanta esa viga de madera. Y si es verdad lo que dice el código técnico sobre lo que tiene que aguantar esa viga de madera o no tiene que aguantar esa viga de madera. Y no solo vamos a reventar la viga de madera, sino que además vamos a reventar una probeta de esa viga de madera que hemos cortado justo antes para ver cuánto aguanta a tracción y a compresión perpendicular. Bien. Pasamos al siguiente tema.